Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este ejercicio. Así que tenemos que determinar el centro de masa de una placa semicircular, que aquí nos dicen que es homogénea y que tiene radio R mayúscula y masa M mayúscula. Bueno, en esta situación en específico, vamos a tener lo siguiente. La densidad lineal de masa de esta estructura se va a poder expresar de manera similar a lo que ya se hizo anteriormente, de este modo. Sigma es igual a el diferencial de masa entre el diferencial de área, que ahora vemos cómo lo vamos a construir, y eso entonces, al despejar ese diferencial de masa, pues queda escrito de la misma manera que se había hecho para el caso de la placa triangular, que teníamos justamente acá. Diferencial de masa, entonces lo podemos expresar como sigma por diferencial de área. Bien, bueno. En esta situación en específico, tendremos que calcular estas integrales. Como en este problema sí nos están pidiendo determinar el centro de masa, tanto en el eje X como en el eje Y, entonces las ecuaciones a resolver son las que se muestran justamente aquí. Sin embargo, algo muy importante a notar, en el sentido de pues ahorrarnos cálculos, es que la integral en el denominador es la misma. Así que bueno, eso es tal vez de ayuda, porque en lugar de pensar que tenemos que resolver 4 integrales, realmente tendremos que resolver solamente 3. Bien, para hacer esto en orden, hacerlo lo más claro posible todo el desarrollo, vamos a ir resolviendo integral por integral. Vamos a comenzar, por ejemplo, con las del eje X. Resolveremos la integral del numerador y la del denominador. Y concluiremos con la integral del numerador, pero para la coordenada Y, del centro de masa. Bueno, comenzaremos entonces con la primera. Si recordamos un poco de lo que aprendimos hace unos minutos con la placa triangular, ¿qué necesitamos en este caso? Bueno, esta integral no se puede resolver así directamente. Así que haremos este primer paso, ¿no? Sustituir este diferencial de masa por esta expresión. Como sigma en este caso es constante, pues sabemos que va a poder salir de esa integral sin ningún problema. Y lo siguiente con lo que nos vamos a tener que enfrentar es con estimar cuánto vale ese diferencial de área que aquí aparece. Muy bien, así que teniendo esto en mente, vamos a construir ese diferencial de área. Vamos a pasar directamente a construir ese diferencial. Bueno, tenemos nuevamente la placa triangular aquí mostrada, perdón, la placa semicircular mostrada. Aquí hemos identificado su radio. Hemos elegido como origen de coordenadas justamente la parte central de esta placa semicircular. ¿De acuerdo? En este caso va a ser muy importante elegirlo de esta manera. Si bien, por ejemplo,
puede haber alguien que diga, no, pues yo quiero utilizar el siguiente punto como origen de coordenadas, así, lo puede hacer, no hay ningún problema, no hay ninguna restricción, no hay ninguna regla que prohíba el que el origen de coordenadas se elija en este punto, en esta ubicación. Realmente no hay nada que lo prohíba. La situación va a surgir a la hora de hacer los cálculos, porque si uno elige este punto como origen de coordenadas, al querer plantear lo que vamos a hacer a continuación, va a haber dificultades. Así que lo mejor es, digamos, hacerlo de manera inteligente y escoger este punto como el origen del centro de coordenadas. De esa manera, aprovechamos la simetría del problema. Como este es un semicírculo, bueno, pues si lo dividimos a la mitad, nos quedamos con la mitad de cada parte, bueno, con la mitad de ese semicírculo, los cuales pues sabemos que son simétricos. A nivel de geometría, son partes simétricas. Así que bueno, aquí hay que pues tratar de apoyarnos de todo lo que se pueda para a la hora de hacer los cálculos no complicarnos la existencia de manera innecesaria. Muy bien, aclarado este punto, pasemos a construir el diferencial de área. Bueno, sabemos que este rectángulo, o mejor dicho, vamos a tomar en cuenta que este rectángulo es nuestro diferencial de masa. Así que este rectángulo, cuando calculemos su diferencial de área, pues es simplemente área de la base por la altura del rectángulo, que es igual a esta cantidad. Pero algo parecido va a suceder a lo que ocurría con la placa triangular. Si hubiésemos escogido, por ejemplo, construir ese rectángulo en esta parte, aunque sea el mismo, aunque hubiese sido con el mismo grosor diferencial de x, vemos que la altura que le correspondería sería mucho menor a la que tenemos ya marcada aquí en color rojo. Lo mismo pasaría si hubiésemos escogido ese rectángulo en este otro punto. Tendría una altura distinta a este otro que está aquí en color rojo o incluso a este que ya se había dibujado. Así que, conclusión, la altura que pueda tener este rectángulo, esta Y, va a depender de dónde se escoja el punto X para construir dicho rectángulo. Así que esta Y que aquí aparece, la altura de nuestro rectángulo, realmente es una función de X. Esta Y es una función de X. La pregunta entonces a resolver ahora es, ¿cómo encontramos esa dependencia? ¿Cómo podremos dar con la dependencia explícita que deje a Y en términos de X?
Así que necesitamos determinar cómo realmente varía Y conforme cambia X, conforme nos vamos moviendo en toda esta dirección. Desde este punto hasta este otro. Bueno, pues recordando que esta es una superficie semicircular, podemos notar lo siguiente, o más bien recordar lo siguiente. Esa es la ecuación para una circunferencia centrada en el origen. ¿De acuerdo? Así que en esta ecuación tan simple de geometría básica, vemos que la variable X y Y pueden relacionarse entre sí. De esta forma, donde esta R cuadrada, es justamente el radio de nuestra placa semicircular. Así que, si de la ecuación para una circunferencia centrada en el origen despejamos la variable Y, encontramos cómo cambia Y en términos de X. Por ejemplo, cuando X se encuentra en este punto, ¿qué valor toma? Si nos fijamos en nuestro sistema de referencia, nuestro sistema coordenado. ¿Qué valor adopta X cuando nos ubicamos en este punto? Sería menos R. Exacto, menos R. Así que si sustituimos en esta cantidad, en esta ecuación en color verde, X igual a menos R, ¿cuánto vale Y? 0. Así es, 0, que correspondería a que justamente este rectángulo, al dibujarlo aquí, tiene que tener altura 0. Así que esa ecuación va bien en ese sentido. Coincide con lo que vemos en la figura. ¿Qué pasa cuando X se encuentra en esta otra posición? Cuando nos ubicamos en este lugar, Ahí sería R. muy bien, X sería R, y la altura del rectángulo que se pudiera dibujar ahí sería 0. Si ahora X se ubicara en este punto, Sería 0. muy bien, sería 0. ¿Y qué altura tendría un rectángulo que se dibujara justo en ese punto? R. Exactamente, R, que es el radio de nuestro semicírculo. Así que esta ecuación perfectamente nos reproduce las alturas de esos rectángulos. Así que esa es la ecuación que vamos a utilizar. Así que esta Y es la que vamos a utilizar en nuestro diferencial de área. Muy bien. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, algún comentario que haya surgido sobre esta primera parte?
No, profe. Muy bien. Bueno, pues continuemos. Ya tenemos al final lo que realmente importa, que es conocer ese diferencial de área. Así que podemos proseguir. Este X diferencial de M se expresa de esta manera, después de esta otra, donde ya reemplazamos el diferencial de área. Y una vez que conocemos cómo varía Y en términos de X, pues reemplazamos lo que tenemos justamente aquí arriba, ¿no? La ecuación que surge de la circunferencia. Bueno, podemos notar que los límites de integración para esta parte son de menos R a R, porque justamente entre esos valores es entre los que se mueve la X, desde menos R hasta R positiva, pasando por 0. Eso equivaldría a decir que estamos considerando todos los posibles rectángulos que existan en todo este recorrido. Eso es lo que estaríamos haciendo al evaluar esa integral. Tomar en cuenta todos los rectángulos, por muy delgados que sean, porque claro, pueden ser infinitesimalmente delgados. Bueno, lo siguiente a observar ahora es, pues, resolver esa integral. ¿Cuál sería algún buen método para resolver esa integral que allí aparece? Bien, así que como vemos, todo se reduce, todo el cálculo de esta integral se reduce a conocer o a proponer algún método de integración para resolver esa integral ahí mostrada. Bueno, una forma de resolver, bueno, voy a hacer primero algo aquí. Vamos a sacar la constante para que quede claro cuál es la integral a resolver. Ahí está. Bien. Tenemos entonces a la variable x
aquí con exponente 1, después a esa misma variable x, pero ahora, como vemos, dentro de una raíz cuadrada diferencial de x. Bueno, aunque esta integral pareciera complicada, realmente no lo es. Es simplemente ahí la raíz cuadrada lo que a veces puede a uno espantar. Bueno, se propone un cambio de variable. El cambio de variable que se propone es el que está aquí mostrado. Una variable u que sea igual a r cuadrada menos x cuadrada. Ese cambio de variable es el que vamos a hacer. Por lo tanto, al hacer ese cambio de variable, los diferenciales que obtenemos son los que se muestran en esta otra línea. Diferencial de u igual a menos x de x. Porque r es constante. No hay que olvidarnos de eso. Esa r, que es el radio del semicírculo, es constante, no cambia. Así que el diferencial de u que termina de esta manera. Hasta aquí queda claro tanto el cambio de variable como el diferencial. Sí, profe. Bien, pues entonces implementemos este cambio de variable y la sustitución del diferencial. Así que bueno, en lugar de poner al interior de la raíz cuadrada r cuadrada menos x cuadrada, colocamos pues simplemente u. Ahí está, la u. Y en lugar de escribir x diferencial de x, reemplacemos este diferencial por du sobre, bueno, cambiando el signo, menos du sobre 2, que es lo que está aquí en amarillo. Y listo, ya está. Ya implementamos nuestro cambio de variable y hemos sustituido el valor del diferencial de x en términos del diferencial de la variable u. Bueno, cuando se hace un cambio de variable, se tiene que cambiar también los límites de integración. Es decir, sería un error seguir utilizando las R. Las R's aquí no tendrían ningún sentido. ¿Por qué? Porque los límites de integración R son para la variable X. Y aquí en esta integral estamos utilizando una nueva variable, que es U. Así que hay que reescribir los límites de integración respetando dicho cambio de variable. Bueno, ¿cómo hacemos los cambios? Pues evaluemos. Cuando X, esta X vale menos R, ¿cuánto vale la variable U? Vale 0. Así es, vale 0.
Esta u vale 0 cuando x vale menos r. Así que esta u igual a 0 va a ser también un límite inferior, porque estamos evaluando el límite inferior en la variable x. Listo, límite inferior 0. Vamos ahora a evaluar el límite superior. ¿Cuánto vale la variable u cuando evaluemos ese límite superior? Es decir, cuando x vale r o más r. Igual 0, ¿no? Así es. También va a ser 0. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer la integral? Sin necesidad de hacerla incluso. Vale, doy a ¿cómo se llama? Omega. Oh, ¿Cómo, perdón? A ver, tenemos una integral cuyos límites de integración son 0, tanto el inferior como el superior. Por lo tanto, la integral va a ser 0 también. Sin necesidad de resolverla ni nada, simplemente nos damos cuenta que los límites de integración son los mismos. Y cuando eso sucede, recordando pues cálculo integral, la integral tiene que ser 0. Digamos que en cálculo integral, si nos dicen, dada la función f de x, desde el límite a hasta el límite a, esto es 0. Sin importar cuánto valga f de x. No importa qué tan complicada o qué tan sencilla sea la función a integrar. Cuando los límites de integración arriba y abajo son los mismos, la integral en automático se hace 0. Es lo que está sucediendo aquí. Por eso el resultado de esa integral es 0. Ya sin necesidad de hacer nada. Es 0. ¿Sí queda claro entonces los argumentos para esta parte? ¿Para por qué concluimos lo que se muestra ahí? sí, profe. Muy bien, pues listo. Ya tenemos que la integral en el numerador va a ser 0. Pasemos entonces ahora a resolver la integral número 2. La integral en el denominador. Así que, como vimos con el ejemplo de la pieza triangular, la integral es casi la misma en el denominador, con la excepción de que la x que aquí aparece, pues no aparece en esta integral, en el del denominador. Así que bueno, prácticamente todo queda exactamente igual, a excepción de esa x. Así que bueno, podemos casi hacer como un copy-paste, quitando, claro, esa x. Listo. Así que llegaremos a este resultado. La pregunta ahora es, ¿cómo resolvemos esa integral?
nuevamente con un cambio de variable, y si es así, con qué cambio de variable, o bien de qué otra técnica de integración podemos guiarnos. En este caso, un cambio de variable no va a funcionar. No es esto que tenemos que resolver aquí, no es una integral que se resuelva mediante un cambio de variable. Así que el método que se va a implementar en esta integral será el de sustitución trigonométrica. Bueno, para la sustitución trigonométrica vamos a emplear la siguiente igualdad. X es igual a R por el seno de teta. Así que en esta sustitución trigonométrica, lo que estamos considerando va a ser un triángulo rectángulo en el que X sea el cateto opuesto al ángulo teta y R sea la hipotenusa. Bien, de esta manera tenemos que X es igual a R por seno de teta. Eso, por lo tanto, va a forzar a que el diferencial de X, este que está aquí en color rojo, se escriba de esta manera. R coseno de teta, diferencial de teta. Pues tomando todo esto en cuenta, hacemos las sustituciones. Donde veamos X, ponemos R seno de teta, y donde veamos diferencial de X, escribimos R coseno de teta, diferencial de teta. Ahí está. Nuestra integral queda expresada de esta manera. Esto que está en verde es esto mismo aquí, con la raíz cuadrada. Este diferencial de X se ha reemplazado por esto que está escrito en color azul entre paréntesis. Pero no solamente eso, tenemos que ser muy cuidadosos con los límites de integración. Recordemos que los límites de integración se tienen que ir ajustando a las nuevas variables. Echemos un vistazo entonces. Dijimos, X vale R seno del ángulo teta. Muy bien. Si despejamos a la variable teta, quedará como seno o arcoseno de X entre R, ¿cierto? Así que, tomando en cuenta este último resultado, cuando X vale menos R, es decir, el límite inferior, ¿cuánto vale teta? Bueno, pues evaluamos aquí. Y según esto nos dice
que teta deberá valer seno, bueno, arcoseno de -1. ¿Y cuánto es arcoseno de -1? Menos pi medios. O 270 grados. ¿De acuerdo? Así que por esa razón es que en este límite inferior tenemos menos pi medios. ¿Qué pasa ahora cuando x vale más r? Es decir, estamos en el límite superior. Bueno, pues aquí en esta función de teta queda seno a la -1 o arco seno de +1. ¿Y eso cuánto es? Pi medios o 90 grados. Así que esa es la razón por la que los límites de integración en esta nueva línea de cálculo son los que se muestran aquí en color rojo. Menos pi medios a pi medios. Bueno, mejor lo dejo esto. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre esta nueva línea en el cálculo. No, profe. Muy bien, pues ya que tenemos aplicado nuestra sustitución trigonométrica, pues comenzamos, ¿no?, a simplificar todo lo que se pueda. Así que, por ejemplo, al interior de la raíz cuadrada tenemos una r cuadrada que podemos factorizar. Así que una vez que se factorice esta r, queda como una r con exponente 1, la cual se puede multiplicar con esta otra r, la que está en color azul. Así que la r que surge de factorizar, de extraer de la raíz cuadrada junto con esta r que aparece aquí, queda r cuadrada. Aquí entonces al interior de la raíz queda 1 menos seno cuadrado de teta. Pero ¿quién es 1 menos seno cuadrado de teta? ¿Cuánto vale raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de teta? En este caso, recordemos la identidad pitagórica. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Así que, ¿cuánto vale ese que está ahí en la raíz cuadrada? Coseno cuadrado de teta. Lo que queda de la raíz cuadrada o al interior de la raíz cuadrada, no me queda claro. Al interior. Al interior, ok. Al interior es coseno cuadrado de teta. Y al aplicarle la raíz, Nos quedaría coseno. muy bien. Y al multiplicarlo por el término que está en color azul, Sería radio al cuadrado por coseno cuadrado. exactamente. Así que la integral se reduce a esta parte nada más.
El r cuadrada es constante, así que bueno, ya se extrajo aquí de la integral. Así que lo único que hay que integrar es coseno cuadrado de teta diferencial de teta. Ahora bien, esa integral no se puede resolver. No hay manera en que podamos resolver ese coseno cuadrado de teta diferencial de teta. Así que lo que se hace en este caso es utilizar una identidad trigonométrica, la que se muestra ahí. Bien, lo que seguiría, pues, eh, consistiría en resolver esta integral, ¿no? Ahora es como, ya es una integral más simple. Aquí sí se podría aplicar un cambio de variable, por ejemplo. Digamos, métodos de integración más simples, más sencillos. Como ese es el caso, ya no discutiremos a profundidad lo que hay que hacer ahí. Eso ya uno lo pueden trabajar por su cuenta. Así que el punto al final es este. Nuestro resultado al hacer estas integrales nos llevan a que ese es el resultado. Esta es la conclusión para la integral en el denominador. Listo. Ya lo tenemos. Y como esta integral es la misma en el denominador para la variable, para la coordenada y del centro de masa, pues qué bueno que ya la hicimos, ¿no? Porque ya nos ahorramos una integral. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Pues que el centro de masa en el eje X, solo en el eje X, está en el origen. Recordemos que esto que está aquí es la división entre esta integral y esta otra. Pero vimos que esta valía 0. 0 entre todo esto, que no es 0, pues es 0, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya mejor ya no lo escribimos y simplemente decimos que en el eje X, la posición del centro de masa está en 0, es decir, en nuestro origen. Justamente aquí. Nos falta ver ahora qué pasa en el eje Y. Pero al menos ya tenemos una de las componentes del vector de posición del centro de masa. Hasta aquí vamos bien, todo va quedando claro. Podemos pasar a resolver la siguiente integral. Sí, profe. Muy bien, pues ya casi terminamos esto. Ya estamos a la mitad del camino. Bien, pues ahora tendremos que resolver la integral en el numerador, pero para la coordenada Y. Pero ahora la construcción va a ser diferente. Como ahora queremos conocer lo que sucede en el eje vertical, los rectángulos se van a construir de esta forma. Se van a construir paralelos al eje X. Y entonces su base va a tener un valor diferencial de Y. Mientras, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta manera. Su altura, visto así el rectángulo,
como lo tenemos en la figura, la altura de ese rectángulo va a tener valor diferencial de y, mientras que la base, es decir, lo que se encuentra a lo largo del eje X, va a tener una longitud de 2 veces X. De este lado hay X, una cantidad X. De este otro lado, la misma cantidad de X, porque hay simetría, no hay que perder de vista esto, que como elegimos nuestro origen de coordenadas, todo el problema es simétrico respecto al eje Y. Así que, pues la longitud total de este rectángulo en su base es 2X. Así que este rectángulo, ¿qué área tiene? Bueno, el diferencial de área será base 2X por altura de Y. Así que nótese la diferencia, pareciera simple, pero va a ser muy importante. Cuando calculábamos la componente X del vector centro de masa en el eje X, los rectángulos se construían verticales. Digamos que su lado más largo siempre era paralelo al eje Y. Pero en este caso, giramos la construcción de los rectángulos y ahora el lado más largo va a ser paralelo al eje horizontal. Mientras que el lado más pequeño, el infinitesimalmente pequeño, el diferencial de longitud, va a quedar ahora paralelo al eje vertical. Bien, ¿qué podemos notar en este caso? ¿Qué observaciones similares al caso anterior podríamos hacer evidentes en esta parte? ¿El largo de la base de estos rectángulos será constante? No, ¿De qué dependerá? ¿De qué dependerá el que el rectángulo tenga una base o más grande o más pequeña? de la altura en Y, Muy bien, del punto en el punto o la altura, o de la posición en el eje Y en el que se construye. Por ejemplo, un rectángulo que se construya muy cerca del punto máximo de esta cúpula, digamos, tendrá una longitud más pequeña en comparación a un rectángulo que se construya muy cerca de la base. Ahí ese rectángulo tendrá la mayor longitud a lo largo que incluso cualquier otro. Mientras que el rectángulo que esté cada vez más cerca de la punta de esta región tendrá la longitud más pequeña. Así que, en efecto, la longitud, es decir, 2x, va a depender de y, del valor de esta y. Así que ¿qué es lo siguiente por hacer? Es tratar de encontrar una relación explícita de x en términos de y. ¿Cuál sería esa forma explícita que podría relacionar a estas dos variables?
¿De dónde debiera surgir esa relación? Una ecuación que relacione la cantidad X con la cantidad Y. Bien, como sucedió con el caso anterior, la ecuación que va a permitirnos relacionar a estas dos cantidades, a estas dos variables, es justamente la ecuación de una circunferencia centrada en el origen. Pero ahora, en comparación al caso anterior, o en contraste, vamos a despejar a X en términos de Y, puesto que queremos esa relación, expresar a X como una función que dependa de Y. Ahí está. Así que avanzamos en nuestros desarrollos. Tenemos esta integral del numerador, cambiamos el diferencial de masa por sigma diferencial de área. El diferencial de área tiene esta forma, en lo que está en color rojo. Listo. Extraemos de la integral aquello que es constante, es decir, 2 veces sigma. Ahí está. Y dejamos al interior pues todo lo que sabemos que depende de Y. Ahí está mostrado. Pero ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Pues como vemos, estos rectángulos van a estarse moviendo desde la base hasta el punto más alto. Eso quiere decir que el menor valor que pueden tomar es que Y sea igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es el menor valor que pueden tomar estos rectángulos. Y el máximo valor al que pueden, digamos, aspirar, que equivale a decir que se encuentran en el punto más alto, en la base, en la altura de la cúpula, es cuando Y vale R. Así que listo, ahí están nuestros límites de integración. Esa es la integral que se tiene que resolver ahora. ¿Qué método se propondría para resolver esa integración? Perdón, esa integral. Ese tipo de integración, o perdón, ese tipo de integral se resuelve a través de un cambio de variable. Así que bueno, procedemos
de manera muy similar a lo que se hizo para la integral en el numerador para el eje X. Así que proponemos la u igual a r cuadrada menos y cuadrada. El diferencial de u es igual a menos 2y de y. Así que llegaremos a este resultado. Aquí claramente faltan indicar los límites de integración. Cuando y tome el valor más pequeño que puede tomar, que puede adquirir, es decir, 0, u vale r cuadrada. Cuando y vale 0, u vale r cuadrada. Así que aquí tenemos r cuadrada. Cuando y toma el valor del límite superior, es decir, y igual a r, u vale 0. Así que colocamos como límite superior 0. Esta va a ser la nueva integral a resolver con estas nuevas variables y estos nuevos límites de integración. Ahora, igualmente hay un resultado del cálculo integral que nos dice que cuando tenemos un signo menos en nuestra integral, eso equivale o tiene como efecto poder invertir los límites de integración. Así que nuestra integral sería ahora sí con los límites escritamente correctos, perdón, escritos de manera correcta. Desde 0 hasta r cuadrada. Esta integral que se necesite evaluar aquí es de las integrales igualmente más simples, puesto que es de la forma x a la n, donde en este caso la n es una fracción, porque es raíz cuadrada, ¿no? Es un medio. Se hace la integral, se evalúan los límites de integración, y el resultado al que se debe de llegar es este que está aquí. Sigma por 2/3 de r al cubo. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre alguna parte del proceso de que se muestra en pantalla. No, profe. Bien, pues ya tenemos toda la información que necesitamos. Para la componente y del vector centro de masa, necesitamos tener estas dos integrales. Pues bueno, esta, la del numerador, aquí está escrita ya. Sigma por 2/3 de r cúbica. La integral en el denominador era la misma integral que en la componente x. Y esa ya se resolvió aquí abajo. Nos dio como resultado esto que está aquí. Así que pues simplemente será cuestión de sustituir y tenemos nuestro resultado. En el eje Y, el centro de masa se encuentra ubicado en una posición de 4/3 de R sobre pi. Eso quiere decir entonces
que si dibujamos, vamos a hacer eso, vamos a dibujar ese semicírculo. La placa semicircular tiene su centro de masa ubicado aproximadamente en la siguiente posición. Bien, una representación cualitativa podría ser esta. No está hecho a escala, ¿de acuerdo? Así que bueno, al menos para darnos una idea de la situación en este caso, tendremos esta figura. En el eje X está exactamente a la mitad. A la altura respecto a la base es exactamente a la mitad. Pero en el eje Y no se encuentra en el centro, sino que se encuentra desplazado esa cantidad que estamos encontrando como resultado. Comentarios, preguntas sobre pues el desarrollo de este tercer ejemplo para el caso de una placa semicircular. No, profe. Muy bien, bueno, este tipo de eh, métodos o técnicas que se mostraron para resolver este ejercicio en concreto pueden ser útiles en el siguiente curso, en el de electricidad y magnetismo. Hay algunos problemas que se llegan a resolver en ese curso cuya metodología es muy similar a esto que resolvimos. Así que bueno, si se le puede echar esto un segundo vistazo hasta entenderlo a la perfección e incluso ser capaz de reproducirlo de forma autónoma, sería muy beneficioso porque, como lo menciono, hay ejercicios que se pueden presentar en ese otro curso en el que técnicas similares a esto puedan necesitarse. Así que bueno, por esa razón es que esto trató de hacerse lo más detallado, bueno, tan detallado como fuese posible. Bien, el último ejercicio que vamos a revisar en comparación es más simple. Igualmente, si el tiempo nos lo permite, ya que está próximo a terminar la sesión, eh, pues lo concluimos. Si no, pues lo repasamos la siguiente sesión, la siguiente semana. Bueno, en este caso, ¿qué se está presentando en el problema?
Bueno, nos comentan lo siguiente. Se tienen 3 cubos con longitudes o con aristas L0, 2L0 y 3L0. Estos cubos están alineados unos junto a otros, de tal manera que sus centros se ubican a lo largo de una línea recta. Así que sus centros se alinean todos por comodidad a lo largo del eje X. Vamos a nombrarlo esa línea el eje X. Muy bien. Nos preguntan, ¿cuál deberá ser la posición a lo largo de esa línea, es decir, a lo largo del eje X, del centro de masa de este sistema? Nos dicen, suponga que los cubos están hechos del mismo material uniforme. Aquí, una palabra clave importante es material uniforme. Todos esos cubos están o hechos de, no sé, de cobre, de aluminio, de hierro, pero además es uniforme. La masa está distribuida de manera homogénea en cada uno de estos cubos. No importa qué volumen tenga, la masa está distribuida uniformemente en cada uno de ellos. Esto va a ser muy importante, como veremos a continuación. ¿Queda claro entonces el problema tal cual y lo que nos están pidiendo? Sí, profe. Muy bien. Así que, bueno, pues básicamente tendremos que preocuparnos por conocer la componente X del vector centro de masa. Como estos cubos están hechos de un material uniforme, y eso quiere decir que la masa está uniformemente distribuida, ¿qué podríamos asegurar que sucede en el eje vertical? Es decir, si construyéramos ese eje aquí, ¿cómo sería la cantidad de materia en el eje Y positivo comparado con la cantidad de materia en el eje Y negativo? Esta cantidad de materia que queda aquí por arriba del eje Y, del eje X, perdón, ¿cómo será en comparación a la cantidad de materia o de masa que podamos encontrar hacia abajo? Sería equivalente. Así es, sería equivalente o estaremos hablando de la misma cantidad de materia. Es por esa razón que el problema no se preocupa por lo que sucede en el eje Y, porque la misma cantidad de materia que está en el eje Y positivo es la misma que está en el eje Y negativo. Así que en el eje Y realmente la componente Y del centro de masa está en el origen. Y SM vale 0. ¿Sí es claro? Porque eso estaría sucediendo en este caso, en el eje Y. Pero bueno, esto no pasa si miramos el problema, pero ahora respecto al eje X. Porque en el eje X, veamos, hacia el eje X positivo se encuentra toda la cantidad de materia de estos cubos. Hacia el eje X negativo no hay nada. Así que no debería ser sorpresa si el centro de masa se ubica justo en esta región. Ahora, también, si recordamos que el centro de masa es un punto que tiende a ubicarse cerca de donde está la mayor concentración de masa, entonces algo que debemos esperar
como resultado de los cálculos, es que el centro de masa se ubique entre el centro del cubo 2 y el centro del cubo 3, en algún punto intermedio. ¿Dónde exactamente? Bueno, eso lo vamos a determinar, pero debería de quedar entre estos dos, en alguna región intermedia, porque justamente aquí hay mayor cantidad de materia que en esta otra región. Bueno, ahora, nosotros podríamos pensar que este problema se tiene que resolver mediante integración, porque son cubos, es decir, sólidos rígidos, no son partículas. Así que tal vez nuestra mente ya esté pensando bueno, ¿qué método de integración voy a emplear aquí? Eh, mm, ¿Cómo voy a elegir mi densidad para, pues, involucrar los tres cubos? Pues resulta que en este tipo de problemas en concreto, aunque involucran eh, sólidos rígidos, como son estos tres cubos, se pueden analizar como si fuesen partículas puntuales. Partículas puntuales que no están ubicadas al azar en el eje X, sino que van a estar ubicados justamente en los centros de cada uno de estos cubos. Porque en los centros de cada uno de estos cubos se ubican sus respectivos centros de masa. Así que casi queremos encontrar el centro de masa de un conjunto de tres puntos de centro de masa. Si lo quisiéramos parafrasear de esa manera, eso es lo que estaría pasando. Así que, como tenemos aquí, aunque el problema involucra distribuciones continuas de masa, es decir, sólidos rígidos, podemos analizarlo como si se tratara de una distribución discreta de masa, es decir, tres partículas nada más, asumiendo que cada pieza uniforme se localiza en donde se encuentran sus respectivos centros de masa. Así que podemos hacer la siguiente construcción. El cubo azul, el cubo verde y el cubo amarillo, podemos reemplazarlos o analizarlos como si tuviésemos tres partículas puntuales. Una partícula azul, una partícula verde y una partícula amarilla. Y la posición de estas tres partículas serían las que están aquí. La partícula azul se encontraría a una distancia del extremo izquierdo de L0 entre 2. La partícula en color verde a una distancia de 2L0. Y la partícula en color amarillo a una distancia de 4.5L0. ¿Sí es claro por qué en cada caso? Sí, profe. ¿Ok? Así que bueno, estas son nuestras partículas. Así que podemos resolverlo, el problema, como si se tratase de lo que hicimos la clase anterior, de estas tres personas en esa balsa, o de un átomo, o de estas tres partículas. Es decir, podemos ocupar estas ecuaciones como sumas. Ahí está. El centro de masa de este conjunto de tres partículas, que realmente estamos tratando tres cubos, se determina de esta manera, como una distribución discreta de masa.
La X1 vale pues L0 entre 2, X2 vale 2L0 y X3 vale 4.5 L0. ¿Hasta aquí sí vamos bien? Sí, profe. También se pueden determinar ya las masas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo podremos determinar las masas? Por cuántas veces digamos, el pequeño cabe en los otros dos. Ok, podríamos establecer algo así. Podemos establecer una relación entre los volúmenes. Porque ahí realmente lo que estamos hablando es del volumen. Sí. Pero ¿cómo relacionamos ahora el volumen con la masa? Porque aquí necesitamos la masa. Así que esa idea podría ser buena para establecer una relación entre volúmenes. Ok, tenemos esa relación entre volúmenes. Pero después, ¿cómo la conectamos con la masa? Porque para empezar son cantidades físicas que tienen distintas unidades. ¿Qué cantidad las relaciona? ¿Qué cantidad podría relacionar una unidad de masa con una unidad de volumen? Aquí lo tenemos, aquí andaba, aquí está. La densidad. La densidad relaciona masa y volumen. Así que, ok, si establecemos una relación entre los volúmenes de cada cubo, muy bien, vía la densidad, podríamos mm, eh, llevar esa relación de volúmenes a relaciones entre masa. Porque de hecho el problema nos dice que los tres cubos están hechos del mismo material. Así que sus densidades son exactamente las mismas. Todas están hechas de cobre o todas están hechas de aluminio o de algún otro material. Así que la ρ, la densidad del primer cubo, es la misma densidad que la del segundo y la misma densidad que la del tercero. Entonces la masa sería igual que el volumen. Ya. Mm, no, no directamente. La masa igual al volumen, no. Sería la masa igual a la densidad por el volumen. Ujú. Ahí sí, esa relación sí se puede establecer. Ahora, si se establece una relación entre el volumen del cubo uno con bueno, como mencionaba, de cuántas veces cabe el cubo azul o el primer cubo en el verde o en el segundo y a su vez en el tercero, entonces se estaría estableciendo una equivalencia o una relación entre volúmenes. Después, esta relación entre volúmenes, gracias a la densidad, porque para todos ellos tienen la misma densidad, se podría encontrar una relación entre las masas. Así que, si los volúmenes están relacionados, ocupando el hecho de que la densidad es la misma, podríamos llegar a obtener una relación para las masas. Podría seguirse esa ruta. Bueno, pues justamente esta relación. Esa es la relación de la cual estaríamos, por ejemplo, hablando. A ver, aquí, voy a hacer un cambio.
porque este término ya se fue hacia arriba. A ver. Esas son las relaciones que se podrían emplear. M1, la masa del primer cubo, es igual a ρ por el volumen que ocupa. Y el volumen que ocupa, pues es simplemente lo que mide su arista elevado al cubo. El otro cubo se comportará de esta manera. La relación entre su masa y su volumen será este otro. Como el lado de la arista del cubo del segundo cubo es 2L0, al elevarlo al cubo da 8L cúbica. Y del último cubo sería esto, ¿no? Su masa es igual a densidad por el volumen que ocupa. Que en este caso, al tener una arista de 3L0, sería 27 veces L0 cúbica. Y aquí se estaría obteniendo una relación como la que se buscaba de las masas. Por ejemplo, M1 vale simplemente ρ por L cúbica. ¿Cuántas veces cabe M1 en M2? ¿Cuántas veces es más grande la masa del cubo 2 que el bloque 1? Sería 8 veces. Exactamente, 8 veces. ¿Y la masa 3? 27. 27 veces. Tendría una masa 27 veces mayor que la del cubo 1. Y aquí eso es posible porque la densidad es la misma. Bien, pues dejamos entonces el ejercicio. Ya queda poco para terminarlo. Es más, si se pudiera terminar para presentarlo el día lunes, que es la siguiente clase, estaría genial. Simplemente veríamos, ¿no?, qué pasos fueron los necesarios y comparamos resultados. Pero ahí está ya la relación entonces que se buscaba de las masas con las masas de cada uno de los cubos, pero esto se encontró vía la densidad y el volumen. Así que bueno, pues ya es casi solamente sustituir estos resultados en esta ecuación. Se hacen las simplificaciones que se tengan que hacer y de manera ya casi inmediata podemos saber en qué posición se encuentra el centro de masa para este sistema de 3 cubos. Bueno, no sé si quedó claro lo que finalmente se tiene que realizar para, bueno, concluir este ejercicio. Y si es así, pues bueno, nos estaremos escuchando la siguiente semana para revisar esta última parte. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues terminamos y nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Luego, profe. Luego.